tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Y estamos aquí en nuestra mesa, Anaí, pero con esta de la pandemia, no estamos solos, no estamos solos. No estamos solos. No estamos solos. Por algo estamos acá. Exacto. Porque estamos acompañados Exacto. a través de la virtualidad, ¿verdad? Estamos acompañados en la virtualidad desde la República Argentina con Jorge Bucay, que anda por ahí. ¿Andás por ahí, Jorge? Buenas tardes. Gracias por estos minutos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Pero fantástico. Qué gusto verlos. Fantástico, y más ahora que vamos a estar hablando contigo porque le transmitís tanta energía a la gente que supongo que en esta entrevista nosotros también vamos a quedar así como hiperexcitados. Ojalá que de sí. eso se trata. Me parece que son tiempos donde recuperar la energía para poder seguir adelante se hace imprescindible. Exactamente. Y bueno, y nos convoca los cuentos que me ayudaron a ser quien soy. ¿Puede ser? Bueno, ustedes saben que yo cuento cuentos desde hace mucho tiempo y que en realidad toda mi carrera, tanto profesional como personal, tanto terapéutica como literaria, tiene mucho que ver con los cuentos, ¿no? Cuentos que me han acompañado desde siempre, ¿no? Desde siempre. Vengo de una casa donde había dos abuelos, uno árabe y otro judío. Así que imagínense, cuentos ahí que sí iban que y hay venían cuentos, todo el ¿no? tiempo. Claro, para cada situación había o un cuento del Talmud o un cuento de Derviche, pero siempre había un cuento, ¿no? Claro. Y encima, Sí. encima estaba por ahí mi padre, que era un amante feroz de la lectura, que leía todo lo que le venía a la mano. Entonces siempre había historias, relatos, lecturas, frases. Mi casa era plagada de todo eso. Y en una casa como esta era lógico que tanto mi hermano como yo nos volviéramos ávidos lectores y que a alguno de nosotros se le ocurriera la travesura de escribir también, ¿no? ¿Tenés idea o tenés definido o por lo menos identificado qué es lo que tiene el cuento que hace que a la otra persona le genere todo lo que le genera? Porque el cuento es algo como también tan antiguo, ¿no? Y que no pasa de moda. Claro. En realidad el cuento es tan antiguo que recoge historias de miles de años, Claro. miles de años, ¿no? La verdad que no existen los cuentos originales, digamos, en realidad. Todo ha sido ya contado alguna vez de alguna manera, ¿no? Exacto. Y estos cuentos que reflejan historias que alguna vez sucedieron y que después se transformaron en leyendas y que algún juglar primero, algún padre después, algún escritor más tarde fue contando. Y de boca en boca fue haciendo historias que cuando empezaron siendo un relato anecdótico terminaron siendo una historia fantástica, pero que siempre reflejaban la problemática de las personas, de todas formas. Ahí está. Y como somos los mismos, como siempre somos los mismos, al hombre y a la mujer de hoy le siguen preocupando las mismas cosas que le preocupaban ante la época de las cavernas. Exacto. La Nos esencia. angustia el desamor, nos angustia el abandono, nos angustia el fracaso, nos angustia la enfermedad, nos preocupa la muerte, nos desborda la incertidumbre. Y estas son cosas que han pasado desde siempre con todos y que siguen pasando. Y los cuentos están allí para representarnos, digamos. Entonces, cuando alguien recibe un cuento que está dirigido a él y que le llega justo en el momento en que lo necesita, sucede la magia, ¿no? Y uno se transforma. Es que Jorge, Y así sucede. sin ser atrevido ni darle más de lo que tenga, pero el cuento es tan importante en la historia del ser humano, de la humanidad, porque el cuento fue Claro. el cine antes del cine, el cuento fue la radio antes de la radio, fue las redes antes de las redes, es el libro de historia antes del libro. ¿Me explico? Era lo que había. Absolutamente. Hay una discusión un poco filosófica, casi sofística, digamos, de si fue primero el cuento o el dibujo de las cuevas, digamos, ¿no? El dibujo de las cuevas, que es el lenguaje escrito más antiguo que se conoce, digamos, fue de verdad posterior al cuento. Primero apareció el cuento y después aparecieron los dibujos. Así que el cuento es de verdad, está en nuestra base, en nuestra esencia, en nuestra razón de ser. Qué lindo eso, Jorge, ¿no? otra de las facetas que tú tenés es que son muchos libros y muchos encuentros y muchas charlas de lo vulgarmente llamado autoayuda, o sea, de ayuda a que el otro pueda encontrar caminos o soluciones o abrir puertas, ¿verdad?
Y con esta de la Ujú. pandemia, bien lo dijiste, más necesario se ha hecho todavía el mostrar una luz al final del camino, el mostrar que se puede salir adelante. Pero, ¿cuáles son las patologías o los defectos que más se han incrementado, digamos, socialmente con esta pandemia? Porque hablamos del miedo, hablamos de un montón de cosas. Mira, seguro. Mira, en realidad, desde hace muchos años, cada vez que alguien en una entrevista o en una charla me pregunta cuáles son los motivos por los cuales alguien recurre a un terapeuta, Ujú. digamos en general, Ujú. yo siempre contesto, hay un motivo que es el principal motivo de consulta, que es la incertidumbre. Oh, Lo es desde siempre, desde que empezó la psicología, quiero decir. 70% de los pacientes que van a un terapeuta van para poder soportar la incertidumbre respecto del futuro, inmediato, mediato, distante, ¿sí? En los tiempos de la pandemia, esta incertidumbre se volvió un hecho real, un hecho concreto, un hecho inexorable y universal, ¿sí? La pandemia nos ha dejado en las manos de la incertidumbre. ujú. Y quienes no hayan podido aprender a vivir con esa incertidumbre, la han pasado muy mal. Totalmente. Pero cuando digo muy mal, la verdad no quiero ser dramático, ¿no? Pero el efecto devastador que la pandemia va a tener sobre aquellos que no han podido acomodarse, digamos así, a una realidad que no pueden controlar, se va a empezar a ver en los próximos Sí. meses, en los próximos años, ¿no? Hace Y unos tenemos de días, verdad que ocuparnos de esto. sí, hace unos días salieron Por las favor. cifras del año pasado Totalmente. de suicidios y justamente el segundo semestre superó ampliamente. Acá en nuestro país, En nuestro 2 país. suicidios por día. Y Es cada Ujú. 3 días Claro. es un joven, es un grave. adolescente. Es grave, grave, grave. Claro, claro, Claro. claro. Pero Pero bueno, vamos a hacer algo. positivo. Vamos a hacer algo que es una travesura, ¿no? Porque mucha gente que nos está viendo ahora piensa, eso es lo que yo quiero, ¿no? Lo que yo quiero, no aguanto más, lo que yo quiero es dejar de existir y ya, se acabó, ¿no? Ya, seamos honestos y sabemos que esto pasa. Entonces déjenme que mire a los ojos ahora a la persona que nos mira y que está pensando en esto y que haga lo que yo tengo que hacer como profesional de la salud que soy. A ti te hablo, a ti que esto que te digo te resuena en algún lugar. Quiero que te preguntes y te contestes con sinceramente. ¿Tú no quieres vivir más o tú no quieres vivir más así? Ah, no quieres vivir más así, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, deja que te ayude para que te mostremos algunos que hay otra manera de vivir en esta realidad. Qué bien, qué brutal. Realmente quiero, yo lo voy a contar yo porque Fito se siente muy identificado porque cada vez que hablamos del tema del suicidio, Fito, mi compañero, lo que dice es, la gente no es que no quiere vivir más, sino es que no quiere vivir más así. Y vos sin saberlo, porque ustedes personalmente no se conocen, Dijiste acabas de decir textual. lo No. mismo, ¿no? Textual, textual. Es que yo ando espiándolo a Fito. ando Claro, espiándolo a Fito, claro, a ver qué dice claro, por ahí. entiendo. No, yo lo saqué de los Claro, libros. ahora es una cuestión mutua. Va Bueno, bien. hablando un poco del camino, ¿no? Que también es algo que en todos tus libros aparece de alguna manera y que es de lo que estamos hablando. ¿Qué pasa en nuestro camino? Que como bien decís, lo empezamos desde el momento en que nos conciben, digamos, y hasta nuestro último aliento. ¿Qué pasa con los grises o las situaciones más oscuras? ¿Qué pasa con esos momentos de tristeza? ¿Qué pasa con esos momentos de incertidumbre? ¿Qué lugar hay que darle a esos momentos también? Porque son parte de nuestro camino y me imagino que tienen que estar. Absolutamente, absolutamente. En realidad, un pueblo muy reconocido y místico de la historia de la humanidad, que son el pueblo de los sufis decían, no importa cuán delgada sea la feta de queso, siempre tiene dos caras. Sí. Y la vida es también una feta que tiene dos caras. Una es alegre, sencilla, fácil, agradable, encantadora, confortable. La otra es un poco más dura, penosa, a veces sufriente. Para algunos es pequeños sufrimientos muchas veces, para otros grandes sufrimientos. En realidad hay una distribución azarosa de lo desgraciado que hace que nos sucedan cosas que no quisiéramos que nos sucedan. Y el mayor ejemplo es la pandemia. Claro. La pandemia. Tal cual. Desde que empezó la pandemia yo vengo diciendo a quien me quiera escuchar que resisto la idea de que, la pandemia que ha venido para mostrarnos, qué suerte, que gracias a la pandemia vamos a poder, no sé qué, yo qué sé, yo resisto a eso, ¿no? Vengo diciendo desde hace 2 años. Esto es una desgracia, Claro. es una desgracia y es una grave desgracia. Y no hay nada que agradecerle a la pandemia. En todo caso, habrá que ver cómo hacemos
para transformar esta desgracia en algo de lo cual se pueda sacar algo positivo, así como uno extrae algo nutritivo de cualquier alimento que se tenga que tragar. Pero de ahí a pensar que la pandemia es algo bueno que ha venido a enseñarnos, la verdad es que no me importan los delfines nadando en Venecia y tampoco me importan los ciervos entrando en las calles de Praga. Han muerto 2 millones de personas. Es una desgracia, amigos, es una desgracia. Y tenemos que aprender a soportar que esto ha pasado y ha sido parte de la vida. Exacto. Seguro que hay cosas que podemos aprender, como de todas las desgracias. Claro. Pero de ahí a pensar que ha sido algo bueno que ha venido para mejorarnos, la verdad es que no, preferiría no mejorar. Igual a mí también Sí, este es el me precio. gusta decirle a la gente que también el ser consciente de que vivimos algo histórico que nunca se había dado, que fue la transformación del mundo entero en meses. Es impresionante. Absolutamente. Hemos sido testigos, así como fuimos Bueno. testigos de que se caiga el muro o que se caigan las Torres Gemelas, o que somos testigos de esto, que es la primera vez que pasa que el mundo cambia así. Exactamente. Si no fuera porque nos toca a nosotros vivir y a Exacto. otros que han sufrido mucho con esto, sería maravilloso. Pero Exacto. lamentablemente no es solo maravilloso, ¿no? También es terrible. Pero bueno, Alvin Toffler en 1976 escribió un libro que se llamaba La Tercera Ola, se llamaba en aquel momento. Y él hablaba de las crisis de la sociedad, de una crisis que se estaba por venir. Y cuando le preguntaban por qué anticipaba una crisis, él decía, demasiado cambio, muy rápido y muy intenso. Ah, mira. Entonces, mucho cambio en poco tiempo. Exacto. Imagínense ahora, ¿no? En un año, por no decirte en 6 meses, por no decirte en 2 Es meses, impresionante. por no decirte de un día para otro. Sí. El cambio es tan grande que es imposible adaptarse a ese cambio en tan poco tiempo. Tuvimos que hacer un esfuerzo verdaderamente magnificente para poder adaptarnos a eso. Y nos ha llevado todos estos pasos que mi hijo y yo llamamos los pasos de las 5A, que me parece que han pasado por todos, ¿no? Primero debimos aceptar que esto era una realidad, no negarlo, ¿no? No pensar que era algo que ha venido por los bondadosos y qué sé yo, ¿no? Ajá. Tuvimos que dejar de negar que esto era una incidencia grave y tuvimos que aceptar de verdad. Sí. Después tuvimos que de verdad animarnos a encontrar maneras de enfrentar esta situación. Esto es, tuvimos que adaptarnos a esta realidad. Muy difícil adaptarse a una realidad tan diferente. Después tuvimos que aprender. Hay cosas para aprender en cada situación, ¿no? En cada situación. Y después, la anteúltima A es que tuvimos que actuar en esa realidad. Actuar en esa realidad. Y luego será la hora de traspasar esto a otros, ¿no? Dárselo a los demás. A los demás. La alteridad, digamos. Dejar que otros aprendan de esto. Que aquellos que vienen después de nosotros y que no lo vivieron puedan haber aprendido algo de lo que nosotros aprendimos, ¿no? Es lo que nos Gracias. puede tocar No. ahora, brillante. Brillante. Jorge, nos tenemos que Sí, despedir, pero- lamentablemente. No, pero esperá, vamos a contar que, Sí. que tú vas a estar acá en Uruguay, en el Sodre, el 20 a las 21, ¿puede ser? Ay, nada menos, amigo. Me siento tan halagado y tan honrado. Una sala Sí, hermosa, señor. realmente. Qué lindo. No, pero además ustedes no saben lo que significa para alguien que no está todo el tiempo en Uruguay, a pesar de que estamos en contacto, somos hermanos y nos resuena lo que pasa acá con lo que pasa allá. Estar en el Sodres y tener el honor de haber sido invitado a estar en ese escenario a mí me emociona. Lo agradezco y lo voy a agradecer desde el escenario. Voy a poner lo mejor de mí para poder transmitir algo de lo mucho que otros me han enseñado, ¿no? De esto se trata todo, ¿no? De otros que te contaron los cuentos que tú aprendiste. Además. Muchas gracias, Jorge, por estos minutos y este mensaje que le has dado a la gente uruguaya y del que le vas a dar el 20 también. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, pásenla bien. Un placer. Cuídense mucho y para eso estamos. Nos vemos el 20 de Gracias. octubre entonces en el Auditorio Nacional del Sodre. Las Sí, entradas están en ahí- venta ahí- Anticantel. ahí los espero. Como siempre digo, no hay nada que emocione más a un autor de libros que ver los ojos que lo leen. Así que vénganse. Totalmente. Mira, Totalmente. vamos arriba, Jorge, muchas Muchas gracias. gracias. El 20 a las Chao, chicos. 21 horas en el Sodre. Exacto. Las entradas en la red tiquetera. En Ticantel, exactamente. Ah. Muy bien, nos vamos así como Nos vamos así livianitos. Lo vamos livianitos y como con otra energía. Como bien lo dijo al principio de la nota Jorge Bucay, una tanda. All tied up, no more